El siglo XIX fue una época llena de cambios. La primera revolución industrial, la segunda, los derechos humanos introducidos por Napoleón Bonaparte en la conquista de Europa. A mediados de siglo, Italia y Alemania consiguieron unificarse como país. En especial, Alemania logró consolidarse como primera potencia mundial con sus gobernadores el Kaiser Guillermo I y el canciller Otto von Bismarck. Otras potencias como Estados Unidos y Japón lograron consolidarse como grandes potencias, pero no llegaban a estar a la altura de Alemania. Por otra parte, el Imperio Español cayó en 1898 en la batalla contra Estados Unidos por Cuba y Filipinas. Aunque durante esta época el mundo observó grandes avances, Europa finalmente estalló. Había un claro ambiente prebélico desde que Alemania se consolidó como imperio. A este ambiente prebélico se llamó la paz armada. Hubo grandes conflictos entre los estados europeos durante la expansión colonial, el sentimiento de nacionalismo exaltado por parte de Alemania, una guerra económica en un ambiente liberal, principalmente liderada por Alemania e Inglaterra, y un proselitismo panserbio en los Balcanes y el conflicto entre Austria-Hungría y Rusia por la hegemonía de los Balcanes, que siempre había sido un importante punto de conflicto por su diversidad, una mezcla de pueblos, lenguas, religiones, etc. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso trataron de aumentar su influencia en los Balcanes, aprovechándose de la debilidad del Imperio Turco, que ya estaba muy debilitado a finales del siglo XIX. Todos estos enfrentamientos en Europa crearon un ambiente belicista que obligó a las potencias a incrementar sus ejércitos y buscar alianzas para prevenir futuras agresiones. Así se constituyó, por ejemplo, la Triple Alianza en 1882 y la Triple Entente en 1907. La Triple Alianza fue creada por iniciativa del canciller alemán Otto von Bismarck y estaba compuesta del Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y finalmente y posteriormente Italia. Por otro lado, la Triple Entente se componía de Reino Unido, Francia, Rusia y posteriormente Serbia. Las antiguas potencias, Inglaterra y Francia, dejaron atrás a Alemania, dejándoles sin materias primas. En consecuencia de esto, ellos querían un imperio colonial propio. El afán de Alemania por conseguir más colonias se plasmó en las dos crisis de Marruecos en 1905 y 1911. Alemania intentó que Francia no creara un protectorado en Marruecos, pero el apoyo de Gran Bretaña dio la victoria a las pretensiones francesas. Otra cuestión que fue causa de nuevos enfrentamientos fue la cuestión de Oriente. El Imperio Otomano se estaba desmoronando y Austria-Hungría y Rusia pretendían aprovechar la situación para aumentar su poder en la zona. Rusia apoyaba a los estados eslavos, Serbia y Bulgaria, e intentaba impedir que estos cayeran bajo el poder austriaco. Por su parte, Austria buscaba expandirse en la costa del mar Adriático. Entre 1908 y 1903 se produjeron tres graves crisis en la zona. 28 de junio de 1914. El heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, realizó una visita oficial a Sarajevo para demostrar la soberanía austríaca en Bosnia. Bosnia acaba de ser anexionada al Imperio Austrohúngaro, y Francisco Fernando y su esposa fueron a protestar en Sarajevo porque habían acometido un intento de asesinato hacia ellos. Cuando salieron de protestar del ayuntamiento de Sarajevo, un estudiante armado, Gavrilo Princip, de 19 años de nacionalidad bosnia, asesinó al archiduque y a su esposa. Esta situación fue aprovechada por Austria, que contaba con el respaldo alemán. El 23 de julio, Austria planteó un ultimátum a Serbia, amenazándola con la guerra si no permitía investigar el asesinato. Pero Serbia, que estaba apoyada por Rusia, rechazó el ultimátum el 25 de julio. El 28 de julio, Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia inició la movilización contra Austria y Alemania, y esta última le exigió que detuviera las operaciones. Al no recibir respuesta, Alemania declaró la guerra a Rusia, y después a Francia. Los alemanes pensaban que Francia apoyaría a su aliado ruso, y decidieron atacarla rápidamente. Posteriormente, Alemania realizó una invasión a Bélgica, y por lo tanto Reino Unido entró en la guerra. Comenzaba así la Primera Guerra Mundial. Italia se mantuvo neutral durante la guerra, lo que rompía la Triple Alianza. Nada más comenzar la guerra, el Imperio Alemán intentó llevar a cabo el Plan Schlieffen, un ataque relámpago alemán contra Francia a través de la neutral Bélgica. Moltke dirigía las tropas germanas. Esta técnica se trataba de derrotar rápidamente a su enemigo occidental para poder lanzar después todo el potencial militar alemán contra Rusia. Pese a sus éxitos iniciales, las tropas aliadas, al mando del general Joffre, frenaron a los alemanes en la batalla del Marne. En el frente oriental, tras un inicial avance ruso, los alemanes se imponen, aunque no de forma definitiva, en la batalla de Tannenberg, en agosto de 1914. Los rusos también atacan a Austria y Hungría, y las tropas austrohúngaras fracasan en su ataque a Serbia. Tras la estabilización de los frentes, finaliza la guerra de movimientos para dar paso a la guerra de posiciones o trincheras. Guerra de trincheras, frente occidental. Italia entra en la guerra junto a los aliados. Tras firmar el secreto Tratado de Londres en 1915, se abre el frente alpino entre Italia y Austria-Hungría.
En abril de 1915 los alemanes usan en Ypres, Bélgica, por primera vez gases tóxicos. En 1916 tiene lugar una de las batallas más mortíferas de la historia, la batalla de Verdún. Falkenhayn ensaya la guerra de desgaste en Verdún y el resultado son más de 600.000 bajas sin avances significativos. Los comandantes franceses eran Philippe Pétain y Robert Nivelle y el comandante alemán Erich von Falkenhayn, comandante que llevó a cabo dicho plan. Esta batalla fue, por parte del Imperio Alemán, un uso de la violencia sin precedentes. Ante los resultados de la batalla de Verdún, los franceses contraatacaron contra los alemanes en la batalla de Somme, que acabó con más bajas que la anterior. La batalla naval de Jutlandia reafirma el bloqueo naval de Alemania. Los alemanes inician la guerra submarina. El ataque indiscriminado por parte de Alemania hacia barcos de otras potencias hunde el crucero de lujo Lusitania. Esto hace plantearse a los Estados Unidos participar en la guerra. En el frente oriental hay avances alemanes bajo la dirección de Hindenburg. Alemania ocupa la Polonia rusa y Lituania. Austria-Hungría conquista Serbia y recupera Galicia. Bulgaria entra en guerra junto a los imperios centrales en octubre de 1915. Rumanía se une en 1916 a la Entente y es rápidamente derrotada. Hay un desembarco francés en Grecia en 1915. La crisis definitiva de la guerra, 1917. El enorme costo de vidas en los frentes, las penurias de la población civil y la conciencia de que la guerra no iba a concluir pronto extendieron el desánimo en todos los países contendientes. Los ejemplos son múltiples. Oleadas de huelgas en Gran Bretaña en 1916, motines en el ejército francés en 1917, aumento de las demandas nacionalistas en Austria-Hungría. Sin embargo, dos acontecimientos claves van a decidir el signo de la guerra: la Revolución Soviética en Rusia y la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Frente occidental. Enero. Alemania reanuda la guerra submarina. Las cuantiosas pérdidas económicas y humanas norteamericanas deciden a Wilson. Estados Unidos entra en guerra en abril de 1917. El descontento se extiende entre los contendientes. Motines en el ejército francés son duramente reprimidos. La derrota italiana en Caporetto en octubre de 1917. Frente oriental. Revolución rusa de febrero a octubre de 1917. Rusia firma el armisticio en diciembre. Moderados avances de los imperios centrales. Grecia entra en guerra junto a la Entente. 1918. El desenlace. El abandono de la guerra por parte de la Rusia revolucionaria permitió a Alemania concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental. El verano de 1918 fue testigo de los últimos y desesperados ataques germanos. Sin embargo, sus aliados estaban al borde de la extinción militar y económica. La llegada de las tropas norteamericanas desequilibró definitivamente la balanza en favor de la Entente. Frente occidental. El presidente Wilson pronuncia el discurso de los 14 puntos proponiendo las condiciones necesarias para la paz, enero de 1918. Ofensivas alemanas, de marzo a julio de 1918. Llegada masiva de tropas norteamericanas propicia la contraofensiva definitiva de la Entente bajo el mando de Foch, julio a septiembre de 1918. Hindenburg y Ludendorff comunican al Kaiser Guillermo II la imposibilidad de continuar con la guerra, pero aún así el Kaiser decide continuar. Victoria italiana de Vittorio Veneto en octubre. Austria-Hungría firma el armisticio 3 de noviembre. La conciencia de la derrota provoca la revolución en Alemania. El Kaiser abdica y huye a Holanda. Se proclama la República 9 de noviembre de 1918. Alemania firma el armisticio 11 de noviembre de 1918. En el frente oriental, el estallido de la guerra civil en Rusia fuerza a la delegación rusa al firmar el Tratado de Brest-Litovsk 3 de marzo de 1918. La Rusia soviética abandona el conflicto y cede grandes territorios a los imperios centrales. Tras el ataque francés desde Grecia, Bulgaria firma el armisticio, septiembre de 1918. El 11 de noviembre de 1918, la mayor tragedia que la humanidad había vivido hasta aquel momento concluía. Millones de muertos, heridos, inválidos, millones en pérdidas económicas, rencor, dolor, desolación. Se trataba de construir un nuevo mundo que hiciera que la Gran Guerra, como se proclamaba en aquel momento, fuera la guerra que pusiera fin a todas las guerras. Poco tiempo después de finalizar la guerra, se creó la Sociedad de Naciones, hoy en día nuestra ONU. Intentaron por todos los medios que no se volviera a producir una catástrofe como esta. Pero Alemania fue señalada como culpable de la guerra y a las demás potencias que perdieron la guerra, a los derrotados, no se les escuchó. El Tratado de Versalles le impuso unas muy duras condiciones a Alemania. Desmembraron el imperio. Alemania tuvo que pagar unas cantidades desorbitadas de dinero por las reparaciones de guerra. También reducieron el ejército alemán. 20 años después, este sería el detonante para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939.